como tantos días de estos días feriados que se llama tiempo ordinario, estamos en la semana cuarta del tiempo ordinario. Nos sigue acompañando la carta a los hebreos. Esta carta, que está dirigida a una comunidad del pueblo de Dios hebreo, que de la tribu de Leví, puesto que eran sacerdotes, y tenían la finalidad de ofrecer los sacrificios según la ley de Moisés en el templo. Y el texto del autor de la carta a los hebreos, el texto a lo largo de estos días, les quiere como animar a descubrir el gran sacrificio que es Cristo. Es la víctima. Cristo es sacerdote, víctima y altar. Que Cristo es la víctima que se ofreció una vez para siempre en la cruz y que resucitó, que nada tiene que ver ya con los sacrificios de la antigua alianza, los sacrificios según la ley de Moisés. Les quiere poner en conocimiento de toda la grandeza de la celebración de Cristo, sumo y eterno sacerdote, para que ellos vayan madurando en la fe. Y es más, que les animan a que no tengan miedo a las persecuciones, como hemos visto estos días, ni todo aquello que pueda atentar contra la gran verdad que es Cristo el Señor, sacerdote, víctima y altar. Y les va haciendo una enumeración en estos días. Hemos visto cómo Abraham y los grandes patriarcas y profetas tienen que sufrir por ser anunciadores de la verdad de Dios. Y en cambio él nos dice que ninguna corrección nos resulta agradable en el momento, sino que duele. Les va animando a que reconozcan cómo Dios es un Dios de amor, que nos corrige, pero por amor. Y esto nos pasa a veces con un padre de casa, de familia, cuando te reprende. ¿Y por qué a mi hermano no? Sí, tal. La reprensión de un padre, de una madre, es para hacerte más persona, más libre. Y la reprensión del Señor, de Dios, es lo mismo. Por eso les dice que fortalezca las manos débiles, las rodillas vacilantes, robustecer y caminar por una senda llana a pie. Les va animando a caminar en la senda de la verdad, puesto que la senda de la verdad es Dios, nuestro Padre, revelado en Cristo. Y dice, buscad la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Fijaros bien, qué palabras tan bellas, buscar la paz. Yo os pregunto, me pregunto, en este lugar llamado Garabandal y paz, procurar, dice, que nadie se quede sin la gracia de Dios. Tener cuidado de que ninguna semilla del mal destruya vuestra vida, vuestra paz. Y creo que esta es la gran verdad que nos descubre este libro. Por una parte, descubrir a estas gentes que el gran sacrificio es Cristo, que es sumo sacerdote y altar, y les pone de comparación con todas las figuras de Abraham, cómo Abraham tuvo que luchar y sufrir para llegar a la tierra prometida. Le va enumerando estos días que hemos visto a los grandes profetas y patriarcas, como ellos tienen también que caminar por el desierto de sus vidas y cómo hay que buscar la forma
que ninguna raíz mala se filtre en nuestra convivencia, que cree problemas, circunstancias. Es más, les anima a que no vivan siempre esclavos del pecado, sino que se liberen del pecado, que soporten la prueba como los grandes profetas. Pero luego, cuando la corrección de Dios nos avisa, produce en nosotros una paz estable. Es más, las palabras tan bellas, fortalece las manos débiles. Cuando el hombre transmite amor, comparte el amor, sus manos están fuertes. Robustecer las rodillas vacilantes y caminar por la senda llana. Estas palabras las hemos oído durante estos días. Hemos oído que caminemos en esta gran carrera de la fe. Luego el texto de la carta a los Hebreos tiene esta finalidad: descubrir que el sacrificio de Cristo anula, diríamos, en este sentido, los sacrificios de la antigua alianza, porque Cristo es la víctima inmolada que Dios Padre nos envió y que Cristo tuvo que asumir esta ofrenda en la cruz. Por eso nosotros, que ninguna, dice al final, fijaros bien, que ninguna raíz amarga rebrote y haga daño, contaminando a muchos. Y ese es el esfuerzo y la oración que tenemos que hacer en este lugar. Que ninguna raíz amarga rebrote, es decir, y haga daño. Con el texto y soporte de la Virgen, al amparo del manto de la Virgen. Esto es serio para todo el pueblo de Dios. Pero cuando hay un momento serio de una aparición, todo esto es muy importante, que ninguna raíz rebrote y haga daño contaminando a muchos. Nosotros, iluminados por el Espíritu Santo, tenemos que detectar esa raíz amarga para que no nos contamine y no nos haga daño. Este lugar es la iglesia de todos y para todos. Nadie está excluido y a nadie se le echa. Lo único sucede que la palabra de Dios a veces nos incordia interiormente. Y el evangelio que hemos proclamado es el evangelio del rechazo. Cristo está en su pueblo, con sus coetáneos. Y todos le admiran y dicen, si este le conocemos nosotros, su familia, como este hombre dice cosas tan bellas, hace tantos milagros. Y cuando Cristo dice, nadie es profeta en su tierra. Es el rechazo que un pastor recibe, un papa, un sacerdote, un cardenal, quien sea, recibe de una comunidad. Es el rechazo a veces que recibes de la gente. Un rechazo de esas raíces malas que hay, que buscan hundirte o hacerte sufrir. Por eso el Señor dice que tengamos cuidado y que además contemos con el rechazo. Lo dice el Señor. Si a mí me han perseguido, le dice a los discípulos, a vosotros también os perseguirán. Y Cristo, ante la actitud de los fariseos, les llama sepulcros blanqueados, hipócritas. Y creo que este evangelio es para que procuremos vivir en armonía, en paz, que no atentemos contra la figura del Santo Padre,
ni atentemos contra mi persona, porque no les caiga bien. Y saquen, hoy día con las redes sociales se dicen tantas tonterías, tantas simplezas, tantos incordios, que te da pena. Que toda esa gente que lo pone se acerca a comulgar. Por eso, hermanos, pidamos en esta celebración, lo primero es que Cristo es, como hemos dicho estos días, víctima, sacerdote y altar. Es el gran sacrificio de la humanidad en pro de la humanidad. Y en segundo lugar, tendremos que aprender también de este texto que ninguna raíz mala nos haga daño, contaminando el ambiente. Que ninguna raíz contamine el manto de la Virgen. Dejemos a la Virgen quieta. Dejemos que la Virgen sea la Virgen y que Cristo sea Cristo. Y pidamos al Espíritu Santo que nos aclare interiormente los dones del Espíritu. Esto es, hermanos, Cristo es rechazado. Y lo dice el Señor. Si a mí me han perseguido, le dice a los discípulos, a vosotros os perseguirán. Y esto es como la política. Los de mi partido son todos buenos. Los del partido contrario son todos malos. Y esto en la iglesia pasa lo mismo. El sacerdote, el pastor que me cae bien es bueno. Que me cae mal porque predica con nitidez y con verdad el Evangelio, me echa de la iglesia o es malo. Hermanos, es un momento serio, Garabandal, para plantearnos con toda prudencia la fe y con todo acierto, que ninguna raíz mala nos pueda adulterar y envenenar. De pie.